Bienvenido nuevamente a Heritage Andope Ministries. Y antes de comenzar, me gustaría presentarles a todos los que se unen a la conversación hoy. Por primera vez en el programa, nos acompaña el pastor Douglas Wilson, a quien muchos de ustedes quizás reconozcan por su reciente entrevista viral en CNN o por su podcast y discusiones con figuras como Tucker Carlson y Stephen Wolf. Es el pastor principal de la Iglesia de Cristo en Moscú, Idaho. Es un autor, educador y teólogo que ha sido una voz líder en el movimiento nacionalista cristiano. A menudo habla y escribe sobre cuestiones de teología, cultura y sociedad desde una perspectiva evangélica reformada. Estamos encantados de tener una vez más con nosotros al Dr. Walter Vitt y a Martin Smith desde Sudáfrica. El Dr. Vitt es un respetado evangelista y autor ampliamente conocido por sus presentaciones sobre la ciencia de la creación y la profecía del fin de los tiempos. Martin Smith ha colaborado con él durante mucho tiempo como copresentador y codirector, y juntos han llegado a una audiencia global a través de su canal de YouTube Clash of Minds y la popular serie WhatsApp Prof, donde examinan eventos actuales a través de una perspectiva bíblica y profética. Y. Por supuesto, somos sus anfitriones, James y yo, representando a Heritage Andope Ministries. Nuestra pasión es descubrir y afirmar la historia protestante a través de libros y documentos históricos, conectándola con las escrituras, la profecía y los eventos actuales para ayudar a preparar al pueblo de Dios para los últimos días que se avecinan. Así como siempre, encontrará enlaces para cada invitado y su ministerio en la descripción a continuación. Así que, muchas gracias por acompañarnos. James. Inclinemos nuestras cabezas y tengamos unas breves palabras de oración para comenzar y luego comencemos. Nuestro querido Padre Celestial, gracias por tus muchas y maravillosas bendiciones. Gracias por poder unirnos a esta conversación. Ruego para que por favor estés con nosotros aquí. Ayuda a que tu verdad brille y podamos ver el poder y el amor que Jesús tuvo en la cruz por nosotros, por la humanidad moribunda. Y yo oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, James, Pastor Wilson, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sabes, durante los últimos años ha sido muy interesante. Hemos tenido la oportunidad de monitorear el ascenso del nacionalismo cristiano, el impulso a la unificación de la Iglesia y el Estado, y realmente hemos disfrutado de algunas discusiones interesantes. Con Lenox, California, desde New St. Andrews. Y hemos estado observando algunas de las declaraciones hechas por el pastor Jared Lonsore, Timon Eklene, Joel Webon, Stephen Wolf, S.A.B. Amari, el Dr. Chad Pecknold y hay una larga lista de otras personas influyentes que están abogando por ciertos cambios para abordar algunas de las preocupaciones que creo que muchos cristianos están reconociendo dentro de la sociedad actual. Y, por supuesto, defender algunas soluciones, independientemente de si esas soluciones son o no el camino correcto a seguir. Nos gustaría repasar eso un poco. Pero hay una cosa que quería aclarar cuando hablamos con Lennox. Él declaró en un momento que creía en la separación de la Iglesia y el Estado, y cuando vimos la entrevista de Nathan con Timon Eklene, quien ha aparecido en algunas de las discusiones con el Dr. Longore, él declaró que el titular del video era el caso de renunciar a la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, quería aclarar cuál era la posición allí porque a mí me parecía que tal vez New St. Andrews estaba, por un lado, abogando por renunciar muy claramente a la separación de la Iglesia y el Estado, pero la posición de Lennox era que él creía en la separación de la Iglesia y el Estado. Queríamos comenzar, antes de continuar, aclarando cuál era su posición sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Sí, hay dos capas aquí. Una es que la separación de la Iglesia y el Estado tiene que ver con la distinción de gobiernos. Así que tenemos el gobierno de la Iglesia y el gobierno de la autoridad civil. Y creo en la separación de la Iglesia y el Estado. El problema es que en el discurso moderno esa frase separación de la Iglesia y el Estado se hace sinónimo de separación de Dios y el Estado, la separación de la moralidad y el Estado, la separación del cristianismo y el Estado. Lo cual no creo que sea posible, ¿verdad? Básicamente, un buen ejemplo de esto fue que durante la fundación de Estados Unidos hubo numerosos estados que tenían una relación formal con la denominación cristiana. Al menos 4 de ellos tenían, bueno, 3 tenían una fe establecida, una denominación establecida a nivel estatal que estaba prohibida a nivel federal. El Congreso no hará ninguna ley relativa al establecimiento de una religión. Y eso fue porque era un asunto de Estado, no porque fuera rechazado. Bien. Así que, ahora creo que una religión estatal establecida a nivel estatal no es una buena idea ni un buen acuerdo, pero no es un
Acuerdo inconstitucional porque en el momento de la fundación al menos 9 de los 13 estados tenían algún tipo de relación formal con una denominación cristiana u otra religión. Carolina del Sur simplemente dijo que la religión evangélica protestante es la religión oficial del estado de Carolina del Sur, sin establecer una denominación en particular. Así que estoy a favor de un reconocimiento formal de la fe protestante como la fe del Estado y del pueblo. Pero no creo que el dinero de los impuestos deba ir a una denominación en particular. Así que sí a la separación de la Iglesia y el Estado, pero creo que debe haber una relación de trabajo entre el Estado y la Iglesia. Bueno, sabes, es interesante que hayas mencionado a los protestantes. Una de las preocupaciones, ya sabe, desde nuestra perspectiva, es cuando miramos a James Madison, su declaración a Jasper Adams fue que en el sistema papal, el gobierno y la religión están de alguna manera consolidados, y que se considera el peor de los gobiernos. También continuó afirmando que el número, la industria y la moralidad del sacerdocio han aumentado manifiestamente con la separación total de la Iglesia y el Estado. Entonces, supongo que esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta: si usted cree en la separación de la Iglesia y el Estado y aboga por leyes azules en particular, eso no establece que al menos una religión tiene poder o autoridad con el Estado sobre otras en diferentes días. Sí, creo que un orden civil debería ser explícitamente cristiano, ¿verdad? E incluso Rhode Island en su fundación tenía leyes azules, ¿verdad? Y Rhode Island sería el estado más avanzado en el camino para mantener todo separado debido a las convicciones de Roger Williams sobre ese asunto. Básicamente, no creo que sea posible que un orden civil sea neutral cuando se trata del Islam, el hinduismo, el secularismo, el ateísmo y el cristianismo. Básicamente, tienes que elegir a quién vas a servir. Y si hay un consenso cristiano, un pueblo cristiano, creo que eso debería reflejarse en leyes de sentido común que respalden ese consenso general. Entonces, cuando tienes leyes azules, como que las tiendas tienen que cerrar los domingos, ese tipo de leyes es algo en lo que anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos y bautistas pueden estar de acuerdo. Los adventistas del séptimo día no lo harían, pero ya sabéis que las cosas están difíciles por todas partes. Está bien. Ahora bien, ahí es exactamente donde entramos nosotros, porque, en realidad, como usted, también creemos en la separación de la Iglesia y el Estado. Pero la cuestión es que también somos evangélicos, por así decirlo. Somos protestantes. Venimos de un trasfondo protestante, profundamente protestante. Estamos centrados en Cristo. Creemos en la justicia por la fe. Creemos en la obediencia a Dios. Creemos que si amas a Dios, guardarás sus mandamientos. En todas estas cuestiones, estamos exactamente de acuerdo con lo que usted ha estado diciendo. Escuche tú. Charla en CNN y hay tantos puntos de contacto donde, cuando miras a la sociedad hoy, podemos decir, sabes, realmente podemos estar de acuerdo en que la sociedad es un desastre y que hay muchos problemas como este. Pero si somos una organización cristiana y una nación cristiana, ¿qué pasa si hay diferencias en términos de adoración a Dios dentro del cristianismo y el gran problema, por supuesto, será el tema del día de reposo? Entonces, si hay leyes azules, y si se propagan leyes azules, entonces tendremos una oposición entre el domingo y el sábado. Y las denominaciones cristianas dirán, pero eso es mantener una tradición judía. Pero argumentaremos que proviene del Génesis mucho antes de que hubiera un judío. Entonces, parece que usted afirmó en CNN que cuando dos caminan juntos deben estar de acuerdo. ¿Cómo pueden caminar juntos si usted afirmó eso en particular con relación al Islam? Pero ¿qué pasa si los cristianos caminan juntos y hay una división sobre qué día adorar y si ese día se legisla, cuál sería la consecuencia? Bueno, entonces, lo que yo haría,
Una de las cosas que hay que tener en cuenta en el presupuesto es cuál es la composición demográfica de los cristianos en esta nación cristiana que estás construyendo. Si los adventistas del séptimo día son una minoría abrumadora, entonces ¿qué va a pasar? Si la mayoría piensa como yo, en términos de mera cristiandad, que es muy diferente a entrar en detalles doctrinales detallados, lo que tendríamos es que todas las tiendas cerrarían los domingos y a los adventistas se les permitiría cerrar sus tiendas los sábados. No habría ninguna restricción para ninguno de ellos. Y luego, si tuvieras adventistas que trabajaran, digamos, para saboteadores del primer día, si tuvieras adventistas que fueran empleados, tendrías una estructura, la estructura de las leyes de tal manera que fuera amigable con los adventistas que quisieran tomarse el sábado libre y, ya. Sabes, básicamente no hay razón para coaccionar a nadie. Pero la forma en que iría, la mayoría de las tiendas seguirían si la mayoría de los cristianos fueran observadores del primer día. Básicamente. Una mera cristiandad tendría un alto grado de tolerancia religiosa para las diferencias denominacionales bajo esas circunstancias. Lo que no tendrías es un frenesí 247, ya sabes, gastar, adiós, todo el tiempo, todo se cerraría, no tendríamos ningún problema, creo, con una situación como esa en absoluto, pero sí. Un lado se vuelve prescriptivo sobre el otro y digamos, las leyes laborales hacen que sea casi imposible tener 2 días porque el mundo básicamente está pidiendo un día de descanso sincronizado. Si tomamos el argumento de los obispos europeos y las organizaciones que propagan el domingo en Europa, su argumento es que, por el bien de la familia, necesitamos tener un día de descanso sincronizado. Porque, ¿de qué sirve que uno de los padres esté libre el domingo y el otro trabaje el domingo o esté libre el miércoles o el jueves o el sábado? Y si las leyes laborales son tales que un día sincronizado eventualmente conduce a que solo el domingo esté disponible para esa sincronización por el bien de la familia, ¿qué pasaría si las leyes se movieran en esa dirección? Luego se empieza a legislar. La primera tabla del decálogo. Sí. Estoy a favor de legislar. El primer cuadro de la ley. Bien. Pero también estoy a favor de hacerlo con la sabiduría acumulada que hemos reunido en el curso de la primera cristiandad. Así que, en los inicios de Estados Unidos, este no es un problema nuevo. Se hicieron recortes para los bautistas del séptimo día y para los adviento del séptimo día. Bueno, los adventistas aún no estaban allí, pero para los judíos, para la gente que observaba un día de descanso diferente, había excepciones legales que yo difícilmente apoyaría. Básicamente, parte de la creación de un etos cristiano es el respeto a la libertad de conciencia. Así que si alguien difiere de ti y eso no perturba la paz, entonces debes acomodarlo tanto como sea posible. Ahora, si puedo imaginar un país donde el 99,9% de la población está observando el primer día y el tipo que tiene convicciones de que es miércoles, lo va a pasar mal, ¿verdad? Y. Lo que hay que hacer para resolverlo es persuadir a la gente. Pero mientras tanto, no deberíamos ser malos con él. No deberíamos perseguirlo. Pero sí. Creo que tiene un gran valor que toda una sociedad funcione al mismo tiempo. Pastor Wilson, es interesante que usted mencione eso porque si nos remontamos a la historia estadounidense temprana, en las colonias de Virginia, la tercera pena por las violaciones del domingo era la pena de muerte. Y en la ley de tolerancia de Maryland, la tercera pena era una paliza o azote público. Y nuestra preocupación es que si volvemos a 1888 en un periodo de tiempo en el que hubo un impulso similar, una lógica similar, valores similares, apelaciones similares a la fundación de nuestro país, hubo individuos que establecieron y abogaron por leyes que no permitían una exención para un adventista que se sintiera moralmente inclinado bajo el mandamiento de Dios a trabajar 6 días a la semana.
En otras palabras, trabajar. También el primer día de la semana. Aquí, en nuestra zona cercana a Chattanooga, Tennessee, hubo realmente un gran número de personas que fueron arrestadas y encarceladas. Y nuestra preocupación es cuando escuchamos a Jared Lonsore hablar de que queremos ser cuidadosos o, en realidad, a Timone Klein sobre qué día establecemos, está muy claro que hay una ley o hay un deseo allí de defender el establecimiento del domingo. Y mi preocupación es que hoy en día hay muchos nacionalistas cristianos que no creen que deba haber ninguna cláusula de exención. Y en 1888, uno de los nuestros, que argumentó ante el Comité Laboral de los Estados Unidos, en realidad se preocupaba de que una cláusula de tolerancia no era más que lo que una cláusula de exención llegaría a ser. Es solo otro paso hacia la eliminación definitiva de eso porque, como probablemente sepa, hay una apelación constitucional, específicamente al artículo 1, sección 7, cláusula 2, donde habla sobre el domingo, el sábado no se menciona, el domingo se menciona allí, y por eso creo que la preocupación es que en algún momento en el futuro, cualquier cláusula de exención se eliminará gradualmente y creo que sabe que, de hecho, hemos visto la entrevista con usted y Stephen Wolf donde habló y le preguntó si esto debería implementarse gradualmente o si debería implementarse todo a la vez. El viejo bautista seguramente estaría a favor de un comercio ordinario un día domingo. No es así. ¿Qué tan incrementalista eres? Su líder político ideal llega al poder y luego se dispara. La legislación del Sabbat. Todo el asunto, o esperas desde la parte menos profunda. Sí, siempre tienes un ideal. Tienes el régimen perfecto, pero tienes que evaluar la situación. Hay que entender las características y la naturaleza del pensamiento de las personas. Entonces, mencionaste el 55%. No creo que sea necesario siquiera tener el 55% de apoyo o, ya sabes, una mayoría. Quiero decir, supongo que soy elitista. En ese sentido, pero en cierto modo hay mucha gente que simplemente se deja llevar por la imaginación de la gente, la clase dominante. Y entonces no necesitas. En realidad no necesitas como un apoyo mayoritario de la población. Solo se necesita una minoría de voluntad fuerte y luego esa clase dominante puede moldear la imaginación de la mayoría, lo cual creo que Trump está haciendo ahora porque durante décadas hemos tenido una especie de derecha débil cuando se trata de imponer su voluntad sobre el poder ejecutivo y ahora en realidad está revelando al país que, espere, existe este ejecutivo que está investido con el poder ejecutivo y que puede ejercer el poder dentro de su rama. Hemos visto esas discusiones con Stephen Wolf donde se está yendo en esa dirección y nuestra preocupación es que a largo plazo nuestra gente va a enfrentar el encarcelamiento en el futuro como lo hicieron en 1888. Entonces, y si eso sucediera, sería malo, ¿verdad? Pero si esa cosa mala sucediera, sería mucho mejor que lo que estás pasando ahora. ¿Cómo es eso? Acabamos de terminar de masacrar a 60 millones de bebés. Está bien. En otras palabras, lo que la gente hace es cuando postulamos una cristiandad, es razonable y comprensible porque proyectamos lo que podría salir mal si establecemos mi idea de una mera cristiandad. Habrá nacionalistas cristianos que quieran ser menos tolerantes de lo que yo quiero ser con las diferencias entre cristianos. Sí, estoy seguro de que eso va a suceder. Y es por eso que tenemos que tener un debate vigoroso. Pero lo que está sucediendo ahora es el mundo de los payasos. Donde están mutilando niños, están desmembrando niños y sus partes están siendo vendidas. Tienes a los adventistas y a los saboteadores del primer día y a los cristianos de todo tipo a quienes no se les da la tolerancia de su conciencia en todo tipo de cosas básicas. La gente pierde su trabajo porque no quiere hornear el pastel o, ya sabes, todas esas cosas. Vivimos en lo que yo llamo una sociedad totalmente tolerante, donde imponen todo tipo de cosas. Así que estamos en la parte mala de la película ahora con respecto al experimento secular. Ahora bien, si rechazamos el secularismo, me gusta decir que si te inscribes en una clase de matemáticas lo primero que tendrás son problemas de matemáticas, ¿verdad? Si adoptamos un enfoque nacionalista cristiano. Si volvemos a establecer la cristiandad, cristianismo 2.0.
Quiero que aprendamos las lecciones de la cristiandad 1.0. No quiero otra Inquisición española. Yo no, ya sabes, no quiero esas cosas. No quiero que un ministro bautista sea azotado como lo fue uno en Virginia. Yo no quiero. Eso quiero que Christendom 2.0 resuelva esos errores. Bien. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es donde estamos ahora, donde la gente está abogando seriamente por el transhumanismo, es decir, la ingeniería genética que une a seres humanos con animales, y estamos en medio de un mundo nuevo y valiente. Y. No creo que debamos asustarnos por lo que algunos cristianos hicieron hace 300 años y por lo que algunos cristianos están diciendo hoy. Oye, no estaría bien, ya sabes, si volviéramos a eso. Me opongo a eso, pero ese no es el gran peligro. En este momento. Ese no es. Ese no es realmente el gran peligro. Así que es como si todos estuviéramos en el fuego. Yo lo veo así. Todos estamos en el fuego y yo sugiero que volvamos a la sartén y alguien dice, oye, no podemos volver a la sartén porque eso podría llevarnos a caer en el fuego. Digamos, estamos en el fuego ahora. En cuanto a lo que dices, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el cristianismo tiene un cierto estándar moral, lo cual no es necesariamente parte del mundo secular. Y el debate, como usted dice, sobre todos esos niños que están siendo masacrados o abortados es un debate sobre dónde comienza la vida. Comienza con la concepción. Comienza con el nacimiento. Conocemos todos esos argumentos y cuándo comienza la vida, en qué término y todas esas cosas. Creemos como usted que estamos hechos a imagen de Dios y que el Estado tiene derecho a legislar la segunda tabla. No matarás. En lo que respecta a todas esas leyes, se refiere a la influencia cristiana en el Estado con el fin de garantizar que se haga realidad lo correcto en esa cuestión. Pero cuando llegamos a la primera mesa tenemos un problema. Por ejemplo, las primeras leyes dominicales de Constantino eran días de descanso para el domingo. Pero entonces la Iglesia Católica Romana acudió al Concilio de Litia y declaró, no, los cristianos no pueden judaizar. No pueden guardar el día de reposo, el séptimo día. Y luego comenzó la persecución y los Valdensa fueron perseguidos. Aquellos que guardaban el sábado y las albajenzas y, a través de la línea en Etiopía, la iglesia celta. Hubo una tremenda persecución por ese tema. Luego el protestantismo trajo una medida de descanso y los diversos cantones también comenzaron a legislar principios cristianos y nuevamente hubo un problema de que si no estabas de acuerdo con las iglesias principales, había una persecución tremenda, ya fueran los anabaptistas o incluso los bautistas o incluso los metodistas. Como los trataron al principio y vinieron a los Estados Unidos y se decidió que esto no sucedería más. Entonces, una vez que comiences a legislar esa primera mesa que es entre tú y Dios, ahí es donde vemos el problema y las cuestiones que planteaste son lógicas. Quiero decir que son cuestiones de moralidad en las que la moral cristiana debe tener una tremenda influencia en la sociedad en la que viven. Todos estamos de acuerdo con eso. Nuestro problema es la primera tabla, su relación entre Dios y a eso está claramente definido. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y recuerdo que en su entrevista con CNN, usted realmente afirmó que el Islam en sus países tiene derecho a hacer lo que quiera, pero aún así le gustaría evangelizarlos. ¿Por qué cree que el Dios que es el Dios de este universo es el Dios de la Biblia? Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría. Vas a tener dificultades para arreglar eso, ya que Roma eliminó ese mandamiento y parece estar abierta a ese tipo de adoración. Y luego llegamos a las leyes sobre la blasfemia. Quiero decir que es ridículo lo que está pasando en el mundo con respecto a esas leyes. Y luego el sábado. El sábado sigue siendo la cuestión central porque determina a quién reconocemos como nuestro Creador y como nuestro Redentor. Y aquí es donde surgirá la división. Y la ley católica también recoge en su catecismo que los cristianos deben procurar que el
domingo sea el día de descanso. Y el actual Papa se ha alineado con el anterior León que sacó adelante el documento Ron Novarum donde dice claramente que el Estado debe garantizar que el domingo se convierta en el día oficial de descanso y ese es nuestro gran problema en esta situación. Así que un par de cosas. Lo primero es que no veo cómo se puede legislar en términos de la segunda tabla de la ley sin referencia a la primera tabla, porque el respeto a la vida humana tiene que ser respeto a la vida humana. Porque los seres humanos están hechos a imagen de Dios. Y si entonces esto vuelve al primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios. Y entonces, si usted permite, si no hace cumplir la primera tabla de la ley, si usted no tiene sus leyes basadas en la primera tabla, no tiene ninguna razón para defender la segunda tabla. No tienes ninguna razón para no permitir que funcionarios gubernamentales musulmanes, funcionarios gubernamentales hindúes, funcionarios gubernamentales ateos. Pero una vez que tienes funcionarios gubernamentales ateos o funcionarios gubernamentales musulmanes, no tienes el mismo respeto por la vida humana basado en el mismo principio. Así que para tener un respeto cristiano por la vida de la segunda mesa, es necesario tener algún reconocimiento de la primera mesa. Ahora quiero argumentar que al tomar el alcance de la historia redentora en las escrituras y también la historia cristiana postapostólica, hay ciertas cosas que deberíamos haber aprendido en el primer cristianismo y una de ellas es que los cristianos no deberían perseguir a otros cristianos, esa es una de las lecciones, pero no es persecución que decidamos que todos vamos a cerrar nuestras tiendas el domingo y no vamos a molestar a los que quieren cerrar sus tiendas el sábado. Pienso que es una manera razonable de proceder. Y eso significa que tenemos una base para respetarnos unos a otros. Si no reconocemos la autoridad de la primera tabla de la ley, no tengo motivos para respetar a los saboteadores del séptimo día. ¿Por qué debería dejarlos solos? Porque yo sí no puedo referirme al hecho de que Dios es nuestra autoridad, el Dios verdadero y vivo, no un ídolo, no Alá, no el Dios de los hindúes, sino el Padre de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el Padre de Jesucristo. Si lo reconozco, entonces debo reconocer todo lo que la Biblia enseña acerca de cómo respetar a las personas que difieren conmigo. Como dice Pablo en Romanos 14, acerca de un hombre que considera cada día como otro hombre considera este día. Básicamente quiero referirme a todas las escrituras mientras decidimos qué hacer. Así que no hay persecución contra cristianos responsables y decentes que tienen una opinión diferente sobre qué día observar. Podrías tener problemas para viajar el domingo porque las gasolineras están cerradas. Pero Pastor Wilson, hay un par de cosas allí que me gustaría abordar. Ya sabes, Thomas Jefferson, hablando sobre la blasfemia, dijo que no me roba el bolsillo ni me rompe la pierna. Si se dice que su testimonio ante un tribunal de justicia no puede confiarse, rechácelo. Y dice, no me hace daño que mi vecino diga que hay 20 dioses o que no hay ningún dios. Parte de su reconocimiento fue que la Constitución como ley suprema del país protegería en un caso como si tuviéramos a alguien de una religión diferente en el poder porque, en última instancia, la Constitución se basa en la ley civil. Y hay una distinción entre derecho civil y derecho moral. La ley moral pertenece a Dios y la ley civil pertenece a los semejantes. Y ustedes saben que mi preocupación es que una vez que empecemos a intentar enmarcar nuestra nación en el contexto de la ley moral, no podremos imponer verdaderamente un gobierno moral sin una inquisición. Debido a que la ley de Dios realmente pertenece al corazón de un individuo y para realmente determinar el corazón de un individuo, lo que piensa dentro de su mente para realmente perseguirla ley hasta su máxima profundidad, se requeriría una inquisición. Y eso es contrario al nuevo pacto en Hebreos 8, donde es el Espíritu Santo quien escribe la ley en nuestros corazones. No es la fuerza del hombre. Y sabes, yo diría que es la distinción entre una distinción fundamental que tenemos que recordar, la diferencia entre un pecado y un crimen. Bueno,
Así que tienes toda la razón en que cuando se trata de pecados, que son una cuestión moral, el gobierno es absolutamente impotente y desesperanzado. No quiero policía de la lujuria. No quiero codicia, policía. No quiero que adores al Dios Mamón en tu corazón, policía. No quiero que el gobierno civil intente en absoluto meterse en tus entrañas. No es asunto suyo. Ah. Ellos no son competentes para hacer eso. Pero entonces tienes un gobierno que básicamente persigue, no la inmoralidad de un hombre, sino su iniquidad. Es su comportamiento humil. Nos basamos en un gobierno civil. Y mi preocupación quiero decir que estoy hablando del comportamiento moral. Comportamiento moral e inmoral en contraposición a pensamientos u opiniones morales e inmorales. Entonces, por ejemplo, quiero que nuestra ley civil, digamos, prohíba la violación y el asesinato. Yo creo que eso es una cuestión moral. Es inmoral violar y asesinar. Y quiero que si alguien dice, ¿por qué no debería poder violar y asesinar? Quiero que el magistrado civil diga que, dado que Dios le dijo a Moisés en el monte, sí, usted no puede hacer eso. Así que quiero una base trascendente para el derecho penal. Pero creo absolutamente en la libertad de conciencia. Así que Thomas Jefferson tiene razón. Si un hombre piensa y dice en su corazón, creo que hay 20 dioses, sí, hazlo. Pienso que todos pensamos eso todo el día. Lo que no puedes hacer es postularte al Congreso y legislar como si hubiera 20 dioses. Eso es lo que nosotros, ahí es donde yo digo no. Creo que la Constitución responde adecuadamente a eso manteniendo separada la Iglesia y el Estado. Ahora, con respecto al asesinato, como usted mencionó, el asesinato es un delito común en nuestra nación. Para poder perseguir eso bajo la autoridad de la moralidad, también tendrías que ser capaz de leer el corazón de un hombre porque la Biblia realmente lo lleva tan lejos como que si estás enojado con la persona sin una causa o si odias a tu hermano, eso constituye asesinato. Ahora bien, una de las leyes civiles requiere definiciones. ¿Por qué matamos a 60 millones de estadounidenses? Los matamos y lo llamamos un derecho constitucional. Y quiero decirlo, si quiero oponerme a eso, quiero oponerme a eso con una Biblia abierta, porque si apelo a la Constitución, encontraron el derecho a la privacidad bajo el cual ocultaron todos estos asesinatos. Correcto. Si tomamos esto como ejemplo, el mundo secular, en realidad están legislando tus pensamientos, porque, por ejemplo, si tomas Inglaterra, si estás pensando dentro de tu corazón en un área donde hay una clínica de abundancia o rezando dentro de tu mente, puedes ser arrestado. Ahora bien, ir al extremo opuesto no es necesariamente una solución para la injusticia que está cometiendo el mundo secular. Y aquí es donde la cuestión se vuelve un asunto muy gris. Y, sí, simplemente nos preocupa que si comenzamos a legislar la moral, a legislar la sociedad y a legislar el trabajo, eventualmente irá en esa dirección. Incluso el documento de 2025 establece que el domingo es el día predeterminado. Hay lugar para aquellos que guardan el sábado. Pero si queremos una sociedad ordenada, entonces debe haber un punto de inflexión hacia el domingo, y esa es nuestra preocupación básica. Me alegra mucho escuchar que usted dice que debería haber espacio para diferentes opiniones sobre ese tema, pero usted no es la única voz que hay ahí afuera y las voces que escuchamos ahí afuera. Incluso Lennox dijo que sería mejor en nuestra entrevista con él, que sería mejor si nos graduáramos y siguiéramos adelante hacia el domingo porque eso resolvería un gran problema. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Digamos que tengo una panadería y me veo obligado a cerrar mi negocio el domingo. ¿No es eso un impedimento a mi libre derecho de guardar el mandamiento y trabajar 6 días? Y nuevamente, creo que aquí es donde la cosa se complica. Y creo que por el bien de la armonía de todo esto, sería mucho más fácil si mis amigos adventistas del séptimo día comenzaran a reconocer el domingo como el día del Señor. De esa manera, no nos encontraríamos con ese tipo de problemas. Pero no diría que no. Puedes debido a la fecha límite.
Esa sería la manera más sencilla y ordenada de hacerlo porque la gran mayoría, digamos que tenemos una nación cristiana. La gran mayoría de los cristianos en América del Norte observan el domingo como el día del Señor. Y si este fuera un país adventista del séptimo día o si usted postula la formación de un país adventista en algún lugar y yo fuera allí, esperaría plenamente adaptarme a esa costumbre de esa gente. Pero para que eso suceda, básicamente es necesario tener los números. Entonces, ¿cómo puede una sociedad cristiana ordenada organizarse según principios cristianos y al mismo tiempo hacer todo lo posible para reconocer y dar cabida a los intereses de la minoría? Ahora creo que la fundación estadounidense y el suave establecimiento de la fe cristiana en Estados Unidos fueron los más exitosos en la historia de la Iglesia hasta la fecha en el cumplimiento de esta tarea. Creo que tuvo una buena trayectoria de 150 años o más, 150 a 200 años, en los que funcionó y funcionó bien, y eso es a lo que quiero volver. Me gusta el asentamiento americano. No me gustan los duros asentamientos europeos, donde, ya sabes, hay un cambio denominacional. El rey ahora es un congregacionalista o el rey ahora es un anglicano y todos tienen que hacerlo de esta manera. No me gusta eso. Yo creo que es una mala idea. Creo que eso es lo que contribuye a que los secularistas puedan rebelarse contra toda la idea y, en consecuencia, estoy muy a favor del enfoque estadounidense de convicciones firmes en nuestras leyes con adaptaciones y excepciones para los ciudadanos responsables que difieren. Si pudiera responder a un par de tus puntos, ya sabes, ya sabes, ya sabes. Como que dices, bueno, básicamente tienes que tener los números en la nación para, ya sabes, implementar una ley de una forma u otra. Pero el problema es que la nación judía con Cristo en su mayoría lo rechazó. Quiero decir que incluso sus discípulos huyeron. Él fue el único que quedó en pie al final. Ahora, obviamente, nació la cristiandad y esos discípulos avanzaron y evangelizaron a otros, pero como un todo. Dijeron, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que el problema es que, quiero decir, ves ejemplos de esto donde la mayoría puede estar equivocada y a menudo lo está. Mira a Hitler, por ejemplo, en Alemania tienes, y no estoy equiparando, ya. ¿Sabes lo que estás haciendo, necesariamente con Hitler? Solo digo que ha habido casos en la sociedad en los que la mayoría está equivocada. Y. Todo el mundo lo reconoce después. Entonces, ya sabes, parte de lo que hacemos aquí en Heritage Andope es recopilar documentos antiguos y libros antiguos que hablan sobre la reforma protestante y ese tipo de cosas. De hecho, tengo aquí un periódico de 1888 que hablaba sobre el proyecto de ley de descanso dominical de Blair, que fue propuesto por el senador Henry Blair y querían un día de descanso universal el domingo. Y. Este periódico aquí, la Unión Cristiana, en realidad, aunque eran observadores del domingo, no recomendaron el proyecto de ley. Dijeron que tenía demasiados problemas. Hubo demasiados problemas para intentar aplicarla. Y básicamente iba a pisotear un montón de cosas. Ahora, unos años después de 1888, tenía estos carteles aquí. Estos son de 1895. Y estos carteles son básicamente fragmentos de noticias de todo el país. Mississippi, Nashville, Cincinnati, recorriendo todo el país, St. Louis, Knoxville, un montón de estos diferentes lugares tenían adventistas del séptimo día que no cumplían con las leyes azules de la época. Entonces, por ejemplo, teníamos a un hombre que tenía su propia propiedad y estaba cavando un pozo en su propiedad y lo estaba haciendo el domingo. Ahora bien, por supuesto, la ley azul en ese momento decía, no puedes trabajar el domingo, ni siquiera en tu propia propiedad. Y entonces él está allí abajo cavando un pozo. Ahora ya no. Molesta a sus vecinos. Ni siquiera pueden verlo. Él está bajo tierra. Él no está haciendo mucho ruido. No es como si estuviera ahí afuera, ya sabes, cortando el césped y manteniendo despiertos a los vecinos o algo así. Y así lo encarcelaron. Y, de hecho, si miras la parte inferior de la página aquí, en ese momento, pusieron a los adventistas del séptimo día en cuadrillas de prisioneros. Y entonces la cuestión es que miro a la sociedad y miro a la historia porque, como saben, al mirar la historia podemos, con suerte, escapar de algunos de los errores del pasado. Y en general, cuando hay una combinación de iglesia y Estado, la mayoría de las veces termina en persecución.
Ya sabes, allá por 1888, cuando había gente en el poder, la mayoría de las veces. Terminaba en persecución. Ahora todo está terminando en persecución. Bueno, ya sabes, lo que pasó con la ley de descanso dominical de 1888 es que teníamos un par de miembros de nuestra denominación que fueron y básicamente lucharon contra la ley Blair y dijeron, no, no deberíamos estar haciendo esto. Y se nos preguntó en ese momento, bien, supongamos que todos ustedes estaban en el poder y era una gran mayoría de adventistas del séptimo día, supongo que ustedes querrían poner esta ley en práctica. Y en realidad dijimos que no, porque el problema es, nuevamente, que si estoy imponiendo algo que impide tu libre derecho. Bueno, ese no es el camino de Cristo. Entonces, por ejemplo, digamos que soy dueño de una panadería y sé que me veo obligado a mantener mi tienda cerrada los domingos. ¿No es eso una vulneración de mi libre derecho a realizar negocios 6 días a la semana? Porque el mandamiento dice, 6 días trabajarás. Así que, en esencia, aunque parezca que no es gran cosa, si me impiden trabajar un día, ¿no está eso impidiendo mi libre derecho? Sí. Entonces, estás hablando con un gran defensor de la idea de seamos libres con las excepciones. Entonces, no tengo ningún problema con que el panadero adventista mantenga su tienda abierta. Pero si está en una ciudad con la mayoría de observadores del primer día, es posible que no obtenga muy buenos negocios ese día, ¿por qué no? Quiero obligar a los observadores cristianos del primer día a ir de compras a su panadería el domingo. Pero sí, básicamente puede hacerlo si es un ciudadano responsable y no altera la paz y quiere cavar su propio pozo el domingo o quiere tener su tienda abierta el domingo, entonces hágalo. Bueno, pastor, bueno, eso es lo que creo que la tolerancia religiosa es fruto de un nacionalismo cristiano bien pensado. Bueno, creo que la tolerancia es parte del paquete. Simplemente digo que las consecuencias posteriores que a ustedes les preocupan son consecuencias para cada sistema. Todo lo que estamos haciendo ahora tiene consecuencias posteriores. Bueno, Pastor Wilson, me gustaría dar un paso atrás por un momento y brindar un poco de contexto aquí. Entonces, somos protestantes. Somos protestantes de protestantes. Nos unimos a todos los reformadores en identificar al Papa como el anticristo. Probablemente conozcas la diferencia entre historicismo, fritismo y futurismo. Solo quiero mencionar brevemente aquí que vimos su video donde dijo que los papas, incluso los del Renacimiento, incluso los peores de ellos, no afirmaron ser Dios. Los papas, incluso los papas del Renacimiento, e incluso los peores de ellos, no afirmaron ser Dios. Ya sabes, ellos hicieron afirmaciones grandiosas sobre sí mismos, pero no llegaron tan lejos como Calígula. Pero en realidad tenemos aquí la Sacrosa Concilia. Tenemos otro tema bíblico de Lucis Ferrer, incluso sobre derecho canónico, aquí mismo, donde una y otra vez los papas usan la misma palabra latina de 2 Tesalonicenses 2 para ostendens, el papa ostentó lo que se mostró como Dios. Así que esto se repitió una y otra vez dentro del catolicismo. Y así, porque reconocemos al papa como el anticristo y nos unimos a todos los reformadores en eso, reconocemos aún más en Apocalipsis 14 que habrá una crisis al final de los tiempos por la marca de la bestia. Y entonces nos unimos a Thomas Tillum, nos unimos a John Lavington, nos unimos a George Carlo, nos unimos a Peter Chamberlain y muchos otros protestantes que reconocen el domingo como la marca de la bestia en el sentido de que vendrá una prueba de la marca de la bestia donde el domingo será impuesto por ley. Y es interesante que incluso dentro del Catecismo 2176, el catolicismo reconoce el domingo como un signo. Esto contrasta con Éxodo 31 horas y 17 minutos, donde Dios reconoce el séptimo día, sábado, como su señal. Pero sabes, cuando recientemente creo que fue uno de tus pastores, allá por 2022 o al menos alguien asociado, Blanconsati, el 16 de junio de 2022, escribió un artículo devocional sobre la observancia del sábado como una marca de las naciones cristianas. Y encontré ese uso del término muy interesante a la luz de la historia protestante porque si revisamos los documentos protestantes, hubo numerosos protestantes que conectaron a Marcos y la señal específicamente con la discusión sobre el sábado y el domingo. Así como esta ley se establece, hemos anticipado desde hace tiempo que los adventistas del séptimo día serán quienes le digan al mundo que la crisis de la marca de la bestia ha llegado. Los que sirven a Dios honrarán su señal. Aquellos
que sirven a Roma y al Dios de este mundo y al anticristo, sus cambios a los tiempos y leyes divinas en Daniel 7:25 aceptarán el domingo como su marca. Entonces, si tuvieras una pregunta tan honesta aquí, si tuvieras una república donde la mayoría de las personas fueran adventistas del séptimo día, ¿por qué tolerarías que la gente allí cerrara sus tiendas los domingos si esa es la marca de la bestia? ¿Por qué toleráis en vuestras leyes la marca de la bestia? Porque según nuestra comprensión del gobierno de Dios, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mi siervo pelearía. La función del Evangelio es convencer corazones, no forzar manos. Y cuando vi la entrevista con Stephen Wolf, él estaba de acuerdo con la obediencia forzada no regenerada. Simplemente no creo que puedas escapar de la naturaleza de la política, que es agonística. Hay una lucha. Hay un punto en el que debates. Y luego, si ganas, ganas y, esencialmente, impones tu voluntad a quienes no están de acuerdo. Eso es hipocresía a los ojos de Dios. Y no tiene ningún valor en el nuevo pacto, y es consistente con la marca de la bestia en la mano, a diferencia de la marca en la mente, porque lo que tienes es obediencia forzada, pero no es en el corazón del hombre donde cambia su mente, sino en lo que hace. Sí. Estoy de acuerdo. Como miembro de la Junta. Como miembro de la Junta de una escuela cristiana, admitimos a estudiantes que no pertenecen a nuestra comunidad. Hemos tenido estudiantes que no provenían de familias cristianas y, en ese entonces, no. Para abreviar, ahora solo tenemos que aceptar a niños de familias creyentes debido al clima legal. Durante los años en que tuvimos estudiantes no cristianos, no los obligamos a creer ni a confesar nada en su corazón. Simplemente les dijimos que debían comportarse como cristianos en los pasillos. No podían maldecir, blasfemar ni golpear a la gente. Básicamente, estas son expectativas cristianas, expectativas sociales cristianas a las que esperamos que se adhieran. Ahora bien, no pretendíamos que eso los regenerara o los hiciera justos ante Dios. Es solo una forma de establecer un orden moral. Así que, no se pueden imponer los asuntos del corazón. No se puede legislar la regeneración. No se puede legislar el amor a Dios. No se puede. E intentarlo. Insolente y tonto, y será contraproducente. Pero puedes decirle a la gente que no se permite derribar a nadie. No se permite usar lo que se llama lenguaje ofensivo. Un hombre puede albergar pensamientos blasfemos o sostener una doctrina blasfema. Y yo diría que lo dejen en paz. Pero si se acerca a alguien y usa lo que podríamos llamar lenguaje ofensivo, blasfema, insulta, etc., podemos decirle que se calle. Estás perturbando la paz. No puedes blasfemar así. De acuerdo. Y, en consecuencia, todo eso se hace con la autoridad moral y la visión trascendentes de Dios. Así que, cuando aplicamos la ley penal solo al comportamiento externo, lo hacemos porque creemos que es moral. Pero Pastor Wilson, incluso en el antiguo Imperio Romano, el cristianismo se fundó sobre el principio de blasfemar contra otros los dioses del pueblo en el contexto de lograr que la gente los ignore y honre al Dios verdadero diciendo la verdad sobre el Dios del cielo. Bueno, lo llamaban blasfemia. Los paganos lo llamaban blasfemia, pero no lo era, porque en Hechos, donde ocurrió el motín en Éfeso, el funcionario de la ciudad pudo decir que estos hombres no habían blasfemado contra nuestra diosa. Enseñaron a Cristo y provocaron el motín porque los acusaban de esto. Pero no anduvieron por ahí despotricando contra los dioses falsos. Ni siquiera el Arcángel Miguel, luchando contra él, lo reprendió. Ni lo despotricó. Así que creo que debemos hablar con respeto de otras religiones. Eso tampoco es un problema. ¿No cree, Pastor Wilson, que la Iglesia, especialmente en los últimos
siglos, ha hecho un trabajo bastante deficiente al vender los altos valores morales del cristianismo al mundo. Es decir, el mundo se ha secularizado tanto. Creo que una de las razones es que la Iglesia, especialmente muchos evangélicos, afirma que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Ahora bien, la ley de Dios nunca fue clavada en la cruz. Ni una jota ni una tilde desaparecería de la ley. Fueron las leyes de la sombra las que fueron clavadas en la cruz, las que apuntaban a la venida del Mesías. Así que, cuando la Iglesia ha hecho un trabajo muy deficiente, y el mundo secular ha tomado el control, surge el deseo de que el Estado ayude a restablecer alguna forma de moralidad. Si nos remontamos a la historia, Jesús nunca estableció un reino donde gobernara el cristianismo. Dijo que el reino de Dios se ha acercado a ustedes y que la gente se está aferrando. Y a lo largo de los siglos, siempre que alguien intentaba establecer un sistema donde se pudiera dictar la moral, terminaba en persecución. ¿Y por qué deberíamos creer eso? Todo se reduce a nuestra visión del milenio. ¿Y qué sucederá en el milenio? Creo que tu visión es que la Iglesia eventualmente conquistará para Cristo en este mundo. Pero la perspectiva bíblica según Daniel es que el Dios del cielo establecerá un reino en la época de estos últimos reyes, que vendrán después de la caída del Imperio Romano, en este tipo de mundo que tenemos ahora. Que este reino es uno que Dios establecerá, y no la humanidad en nombre de Dios. Así que retrocedamos un minuto porque creo que hay muchas áreas en las que estamos de acuerdo. Pero postulemos a un magistrado cristiano. Muy bien. Él confiesa a Cristo. Ahora estoy de acuerdo en que no puede imponer ni lograr nada mediante la aprobación de leyes desde arriba. Todo esto tiene que comenzar con la reforma y el avivamiento en las vidas individuales de la Iglesia. Personas que vienen a Cristo. Tiene que establecerse sobre la base de la reforma y el avivamiento. De acuerdo. Pero digamos que tienes a alguien que profesa a Cristo. Es un magistrado. Y digamos que comienza a perseguir a un séptimo día. ¿Sabes qué quiere? Poner a un adventista en una cuadrilla de presos como el ejemplo dado antes. Lo hace en el nombre de Jesús. Jesús está a la diestra de Dios Padre ahora mismo y está observando esto desde arriba. Ahora mi pregunta es, ¿Jesús aprueba lo que hace, lo desaprueba? ¿O le da igual? Correcto. Esas son las tres opciones. Jesús aprueba la persecución, la desaprueba o le da igual. Si a Jesús no le importa, nosotros tampoco deberíamos. No importa. Si a Jesús no le importa, no tenemos que preocuparnos. Si Jesús lo aprueba, todos estamos equivocados en esta discusión. Y si Jesús lo desaprueba, entonces ese magistrado debería parar. Debería conformar su comportamiento a lo que Jesús quiere. Pero tan pronto como lo haga, yo diría, bienvenido al nacionalismo cristiano. Pastor Wilson, al verso. Entrevista con Ansering. Adventismo, una de las cosas que mencionaste fue que, en última instancia, se podría prever una ley que prohibiera a un adventista comprar una pala los domingos. Creo que el sábado formará parte de una reforma moral. No creo que el cuarto mandamiento haya sido derogado. Así que, si hay una reforma y un avivamiento nacional, creo que resultará en una veneración nacional del Día del Señor. Creo que eso sucederá. Este es el alcance de la persecución que estaría dispuesto a desplegar contra un adventista del séptimo día. No podría ir a una tienda a comprar una pala. Ese es el alcance de la persecución. Así es. Ese sería el alcance de la persecución. Entonces, mi pregunta sería, si crees que una ley debería restringirnos comprar una pala los domingos, ¿qué sucedería? ¿Cuál debería ser la pena si compráramos una pala los domingos? Y si el sistema blando fracasa, sé que mencionaste que el
Sistema duro no se consideraba inconstitucional en los inicios de la historia estadounidense, o lo propusiste. Entonces, ¿cuál debería ser la sanción si no lo hacemos? Bien. La única razón por la que el hombre no podría comprar una pala el domingo es que todas las tiendas estaban cerradas. Así que, en mi opinión, el problema es si tuviera un vecino que le dijera, oye, te vendo mi pala y ese dinero cambió de manos, algo así. Creo que para el adventista que compró una pala el domingo, no debería haber ninguna sanción. Cero. Pero cerrarían los negocios por ley. Sí. Diría que principalmente por costumbre, pero sobre todo por ley. Disculpa. Principalmente por costumbre, pero podría esperar refuerzos legales. O lo que sea. No tengo ningún problema con que las tiendas cierren el domingo porque si necesitara una pala, no podría comprarla. Lo compré un miércoles y estoy seguro de que no tendría que comprarlo el domingo. Mi problema es qué pasa si me obligan a no guardar el sábado y a trabajar ese día en particular o me enfrento a sanciones. Ese tipo de leyes casi se introdujeron en Grecia hace poco, donde casi legislaron una semana laboral de 6 días para reactivar la economía porque estaban en una situación desesperada. Y, de nuevo, solo quedaba un día sincronizado. Este es el problema. Volviendo así le importó a Jesús, le importó durante la Inquisición cuando miles fueron torturados y quemados en la hoguera. Sí, claro que le importó. Pero, deberían haberlo detenido. Deberían haberlo hecho. Sí, deberían haberlo hecho. En el nombre de Jesús. Solo digo que deberían haberlo detenido porque era la voluntad de Dios que lo detuvieran. Si puedo preguntar algo. Creo que has mencionado bastantes cosas en las que creo que estamos de acuerdo. Incluso si existe la opción de que alguien abra su tienda el domingo y si los que guardan el sábado quieren manténgalo cerrado el sábado, no hay problema. No creo que tengamos ningún problema con eso. Creo que lo que James mencionó antes es que, al observar lo que dice la profecía y hacia dónde nos dirigimos, vemos que todos estos tentáculos están vigentes actualmente en el gobierno y también en la Corte Suprema. La mayoría son católicos romanos, y la implementación de todo está correctamente establecida. Cuando el nacionalismo cristiano comience a implementarse, ¿quién será la fuerza impulsora? ¿Será una visión como la suya o provendrá del lado católico romano? Sí, hay gente. Lo diré así, creo que hay gente viva y defendiendo cosas que, si lideraran el movimiento nacionalista cristiano y tomaran las decisiones, dirían y harían cosas que a ustedes no les gustarían en absoluto. Creo que si yo estuviera en la posición de representar a personas como yo, representando el nacionalismo cristiano, creo que no tendrían de qué preocuparse. Obtendrían todas las exenciones y todas las excepciones. Quiero ser muy flexible con ese tipo de cosas. Pero creo que tenemos que tomar una decisión. Recuerdo cuando estaba en la Marina en los 70, destinado en Virginia, y recuerdo que hubo un referéndum en Virginia para derogar las últimas leyes azules, ¿verdad? ¿Saben qué? No es historia antigua. Estos son temas de actualidad y las leyes azules podrían volver fácilmente, y cuando lo hagan, creo que deberíamos tener el respeto por la libertad de conciencia integrado en ellas. Eso es parte del acuerdo estadounidense, y si lo hubiéramos hecho, lo habríamos resuelto hace siglos. Y creo que tendríamos un buen sistema a precio que defiendan estos principios, pero como hemos dicho, otros podrían no ser tan tolerantes con estos temas en el futuro. Y es por eso que incluso implementar algo como esto, con el tiempo, existe el peligro inherente de escalar hasta los
puntos que estamos mencionando. Cierto. Pero creo que es menos peligroso que donde estamos ahora. Si puedo decir también, no sé si están muy familiarizados con la historia sudafricana y la historia reciente, como la que pasó por la era del apartheid y todo eso. Durante la era del apartheid, tuvimos leyes sabáticas muy estrictas que se implementaron, y esa fue la historia reciente en nuestro país. La persecución que surgió de eso fue bastante dura para mí, y les daré un poco de contexto. Solía ser, no. Siempre fui séptimo adventista y ninguno de nosotros en realidad, pero la persuasión prevaleció. Al crecer en esa época, estábamos completamente de acuerdo porque teníamos un gobierno cristiano. Nacionalista cristiano, un gobierno nacionalista cristiano. Era reformista. Y miren, estamos muy preocupados porque recientemente hemos salido de eso. Y vimos lo que sucedió recientemente. Así que entienden por qué están, los 7 adventistas tienen una, y lo vinculamos a la profecía porque la profecía dice que se repetirá, así que cuando eso terminó, nos fuimos al extremo opuesto del secularismo, donde todo vale, y eso, por supuesto, tampoco es aceptable. La tendencia de la naturaleza humana es dejar que el péndulo fluctúe de un extremo a otro. ¿No dijo Martín Lutero que los humanos eran como el borracho que se cae de su mula por el lado izquierdo y luego, la siguiente vez, se cae por el lado derecho para mantener el equilibrio? Correcto. Y esa es nuestra perspectiva. Y como dijimos, debido a que lo vinculamos con la profecía, eso se convierte en un problema. Pastor Wilson, una de las observaciones que íbamos a preguntar es dónde se encuentra el domingo en las Escrituras. Y, por supuesto, sé que podemos discutir el texto habitual de Hechos 27 y 1 Corintios 16, pero algo que respondimos a Lennox, porque vimos su respuesta sobre 1 Corintios 16, es que Pablo tenía autoridad, requiriendo que lo hicieran de una manera particular. Dice en él, el primer día de la semana, cada persona debía apartar una cantidad específica según la bendición de Dios. Esto debió haber sido una colecta en la iglesia. Debió haber sido una colecta en la iglesia porque dice, quiero que lo hagan así para que no haya reuniones cuando llegue. Bien. Lo importante de este pasaje es cómo Pablo describe el domingo. Tu traducción probablemente diga primer día de la semana, pero no es así en el griego. La frase me on Sabbath, first day of the week, significa primer día de reposo. Es el primer día de la semana al que se le llama sábado. Y no estoy seguro de si sabías que en 1899 la revista Metodista publicó un artículo advirtiendo a sus seguidores que el argumento sobre el primer día de reposo y 1 Corintios 16 era que lo llamaban oro de los tontos. Decían, debe morir la sintaxis para que el sábado pueda vivir. Y le dijo a su pueblo, no lo digáis en Gad. No lo publiquen en las calles de Battle Creek, que es muy famoso entre los adventistas, una especie de centro adventista, para que las hijas de los sabotarianos no se regocijen, para que las hijas de los satsadarianos no triunfen. Su argumento, basado en la LXX, LMC Kelta y numerosas otras fuentes, demuestra que no hay respaldo para 1 Corintios 16:2 como primer día de reposo. De hecho, si consultan el MC Kelta, por ejemplo, deberían recordarlo desde el domingo para que, sí, algo, y Sabetán, de hecho, el primer día de reposo, para que algo bueno llegue a la mano, lo reserven por el bien del sábado. Incluso dentro del judaísmo, era común, para celebrar el sábado, reservar algo el primer día de la semana. Pero, por supuesto, podríamos repasar otros textos como Lucas 18:12, que habla de ayunar 2 veces por semana. Diezmo todo lo que gane, por supuesto, al ser 2 días de la semana. Por ejemplo, la LXX, donde había salmos para el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el día antes del Sabbat, etc., usaba Sabetán en el sentido semanal. En el contexto del argumento de 1 Corintios 16, al afirmar el Sabbat del primer día, los mismos guardadores del domingo advirtieron a su pueblo que no lo usara contra los guardadores del Sabbat del séptimo día. Porque la evidencia abrumadora apunta a lo contrario. Aparte de 1 Corintios 16:2, ¿tiene algún otro texto que respalde claramente el domingo? Mencionaría estos 2 pasajes.
Y obviamente se podría escribir un libro sobre esto. Voy a mencionarlos brevemente. Para que entiendan mi punto de vista. En Hebreos, donde dice que, por tanto, queda un sabotasmos para el pueblo de Dios. Creo que es el 49. En el 10 dice que cesó de su labor como Dios. Cesó de su labor en la creación. De acuerdo. Y solía darle vueltas a eso porque es una comparación extraña. Ya que solía interpretarlo como alguien que busca la justicia por obras, tratando de salvarse mediante buenas obras, y luego cesa de su labor. Pero ¿por qué comparar eso con Dios creando el mundo y cesando de su labor? Ahora lo interpreto como una referencia a Cristo y su muerte y sepultura. Y entonces Cristo cesó de su labor. De la misma manera que Dios cesó de su labor. Así que cuando Dios creó el mundo, entró en su reposo el séptimo día. Cristo cesó de su labor, muerte y sepultura, y entró en su reposo el primer día. Así que, en Hebreos, ese pasaje en Hebreos es uno de los primeros que buscaría. Y otro lugar que creo que es realmente interesante, y en el que quiero trabajar mucho más, es en cada aparición del Señor en la resurrección. Saben, cuando las mujeres van a la tumba. Dice que salieron y si observan el griego en todos estos pasajes, salían el primer día de reposo. Bueno, no es el primer día de la semana, pero salían el primer día de reposo. La palabra sábado se usa expresamente en cada aparición de resurrección, donde Cristo resucitó de entre los muertos el primer día de reposo. Hay un séptimo día de reposo y un primer día de reposo. Esos serían los lugares de los que quisiera hablar primero. Los judíos no tenían los días de la semana como los tenemos hoy, que son básicamente nombres paganos. Contaban los días de la semana en referencia al sábado. Decían sábado. Y luego primer día después del sábado o primer día de reposo, segundo día, tercer día de reposo. Así que lo contaban después del sábado hasta que llegaban de nuevo al sábado. De ahí viene la terminología de la semana. Sí. De hecho, si lees 1 Corintios 16:2 y buscas la versión interlineal. Esa palabra, sábado. Si revisas las referencias, hay varias que se refieren a un día específico, pero también a una semana. Así, ¿ves? Esta distinción se usa para dos cosas diferentes. Se puede usar solo de una manera y decir, bueno, así es. Hay que considerar el contexto general, por lo que, en mi opinión, es un argumento débil, ya que se usa como la palabra semana. Sábado, como semana, se refiere a la semana en lugar de solo al día específico. Sí. Lucas 18:12 es un ejemplo de esto. Pero también si vas a la LXX, algo que se ve al pasar del hebreo al griego, y luego, por supuesto, los eruditos judíos reconocieron que incluso la palabra hebrea Sabbat, para Levítico 23:15, se traduce como abdomas, que significa semana, en el ALEX. Así que, reconocieron que, en ciertos contextos, que el sábado se refería a la semana. Y esto nos lleva a nuestra discusión anterior sobre 1 Corintios 16:2 para el primer día o el primer día de reposo o lo que sea. Saben, no solo los MSKela reconocieron y usaron las mismas palabras para referirse al primer día de reposo, hablando de apartar algo, lo cual los judíos hacían en preparación para el séptimo día de la semana. Pero, de nuevo, si van a los salmos en la LXX, incluso en la Vulgata de Jerónimo, de hecho, tienen referencias a Sabetán para el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, etc. Había un salmo para cada día diferente de la semana. Así que, a menos que vayan a llamar, ya saben, al miércoles un sábado y todo lo demás en toda la santa reverencia, no tiene sentido. Entonces se desmorona. Todo apunta al séptimo día de reposo. Así que voy a tener que dejarles la última palabra porque necesito irme. Todos bien. Bueno, disfrutamos mucho de su presencia. Le agradezco mucho que se haya sentado con nosotros y conversado con nosotros. Muchas gracias. Agradezco la cordial conversación. Fue un placer conocerlo. Muchas gracias. De acuerdo. Adiós. De acuerdo. El pastor Wilson tuvo que irse. Agradecemos que haya venido y hablado con nosotros.
Le compartimos sus pensamientos finales para concluir lo que estábamos hablando y no terminar tan abruptamente. James, cuéntame un poco más sobre lo que decías con respecto a 1 Corintios 16. Walter. Martín, me encantaría saber qué piensas sobre esto. Sí. En primer lugar, habla de Sabetán como si fuera el primer día de reposo, como si este texto estableciera que ahora el domingo es el sábado. En primer lugar, dentro del catolicismo, ellos mismos reconocen que hay una clara diferencia entre sábado y domingo, que según dicen, siguen cronológicamente al sábado cada semana, incluso en el catecismo. Sin embargo, un artículo en la revista Metodista de 1899 advertía a su gente que no usara esto, calificando este argumento de oro para tontos, ya que el testimonio combinado de la LXX, la Septuagenaria y el Talmud refuta por completo esta postura, desde una perspectiva judía. Y de nuevo, Pablo apela a esa historia. No solo los judíos usaban el primer día de Sabbat como referencia al séptimo día de Sabbat, sino que también ellos, junto con Pablo, apartaban algo el primer día de Sabbat, o primer día de la semana, en realidad, como se traduce, en preparación para el Sabbat. Sin embargo, Pablo no aborda el contexto más amplio de que había una hambruna en ese momento y, por lo tanto, se estaban haciendo colectas en referencia a ella. Por lo tanto, no hay suficiente evidencia en este texto para establecer que esta práctica continuaría. Y era una práctica suficiente para cambiar la ley de Dios. Y pasó por alto Lucas 18:12. Ayuno 2 veces por semana. Sabetán se traduce claramente como semana allí. Y, por supuesto, sabemos que el ayuno se realizaba 2 días a la semana. Por lo tanto, la evidencia textual griega no lo respalda. Y no son solo 1 o 2. Todas las principales denominaciones protestantes tienen documentos oficiales, incluso a veces dentro de sus credos, que indican que no hay un solo texto en la Biblia que ordene el primer día de la semana como Sabbat. Todas coinciden en que, bíblicamente, el séptimo día es Sabbat, el sábado. Y desde el principio, cuando el protestantismo se separó del catolicismo, el arzobispo de Reggio usó ese mismo principio para determinar que los protestantes no eran una hermana, sino una hija que se había vuelto rebelde porque no se adherían a la escritura solar según sus propios dictados, sino que obedecían una ley de origen católico, y solo católico, que era el sábado. La otra cosa que él se pasó por alto la referencia a Hebreos 4:10 como descanso. Él admite que, en la creación del mundo, Dios descansó el séptimo día y que Cristo descansó en la tumba. Luego, afirma que, de alguna manera, Cristo descansó el primer día de la semana. Pero si descansas como Dios descansó, en realidad se califica en el versículo 4 del mismo capítulo como el séptimo día. Entonces, el mismo capítulo hace referencia a la creación. Y descansar como Dios descansó en sentido comparativo, sí. Nos atenemos estrictamente al texto, el versículo 4 lo confirma como el séptimo día. Sí. No se puede cambiar. No se puede trasladar al primer día. Y. Esto es precisamente lo que me pareció interesante. Si analizamos todo esto, hay bastantes perspectivas diferentes que la gente adopta contra el sábado. Algunos coinciden en que sigue siendo el sábado, pero por lo que pude entender, esto no es. Me habría encantado preguntarle todavía, pero por lo que he entendido, Lennox, no lo creen. Creen que el día del Señor ahora es el domingo, y que ese es el sábado. Ya no es sábado. Luego, hay gente que reconoce el sábado, pero no es obligatorio guardarlo. ¿Por qué se puede guardar cualquier día de la semana? La escritura dice que los discípulos descansaron según el mandamiento y que el primer día de la semana fueron a llevar las especias a la tumba. Como bien dijiste, Cristo declaró que básicamente descansó el primer día, todo menos su intercesión. Como Cordero de Dios, como sumo sacerdote, comenzó el primer día de la semana.
Fue entonces cuando tuvo lugar su inauguración. Por eso le dijo a María en la tumba, no me detengas, porque aún no he ascendido al Padre. Y allí tuvo lugar la inauguración, simbolizada por la salpicadura de sangre sobre la túnica del sacerdote y luego regresó. Así que, en realidad, más bien, en lugar de descansar, comenzó su obra como el Cordero de Dios. El sumo sacerdote, el intercesor, el abogado del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Así que, en lugar de descansar, como lo hizo en la tumba, comenzó su ministerio celestial y su expiación en el cielo. Saben, algo que le iba a señalar, si tuviera la oportunidad, era mostrarle este catecismo que dice muy claramente que no hay fundamento bíblico para el cambio de día. Así que, si realmente eres un solos escriptora, guardarías el sábado, el séptimo día, como santo. Sí. Incluso Jónica, quien se oponía a Lutero, dijo con respecto al domingo, nolum abastorum, que no tenemos escrituras. Y sería interesante si pudiéramos profundizar en esto. ¿Recuerdan nuestra conversación con Lennox cuando le pregunté sobre esto? Cuando la escritura en Apocalipsis dice que de un sábado a otro nos reuniremos en el cielo. Que entonces sea domingo, según ustedes saben, y creo que incluso el pastor Doug Wilson estará de acuerdo con eso. Si eso es cierto, significa que ven que el cuarto mandamiento es domingo. Luego está el cambio de mandamientos. Un cambio de mandamientos, no un cambio mínimo ni insignificante. Y quieren que los mandamientos se instituyan mediante leyes. Así que incluso yo estoy de acuerdo. Puedo ver que él no está de acuerdo con la persecución. Pero inevitablemente, si se quiere legislar el cuarto mandamiento y se cree que el sábado que está pre-nove es el domingo, inevitablemente se impondrá. Si se legisla cualquiera de los cuatro mandamientos en la primera tabla, conducirá a la persecución. No hay otra opción. Quizás comience bien, pero la historia nos ha demostrado que no va a terminar bien. Sí. Habló con frecuencia de crear exenciones, pero el elefante en la habitación que no creo que esté abordando es, ya saben, si los adventistas salen a predicar esa legislación dominical. Cuando esa ley entre, ya saben, estamos aquí para la marca del prueba de la bestia. No se consideraría eso una blasfemia. No se consideraría, en última instancia, una predicación contra el Dios al que sirven. Es antisistema. Y, por lo tanto, que impide que se creen más leyes para lidiar con ese fuerte clamor y que se intensifique la persecución. Y menciona cómo el sistema estricto no se consideraba inconstitucional en las primeras etapas de la historia estadounidense. Si eso no fuera inconstitucional, ¿qué barrera habría para evitar que la nación recurra al sistema estricto cuando llegue ese momento? No recuerdo bien, creo que James, tú o Alex, le preguntaste, ¿cómo funciona entonces? Deben legislarse las leyes del domingo azul. Y entonces dijo que sí. Pero si se legisla, ¿dónde tendrá el adventista la opción de no mantener su tienda abierta? Bueno, esa es la cuestión. Sunday también preguntó, ¿cómo se va a hacer eso? Porque, básicamente, si se establece de forma que cualquiera pueda solicitar una exención. Bueno, en primer lugar, la exención tendrá que ser aprobada por el Estado. De lo contrario, cualquiera podría solicitar una exención como Y. Entonces la ley no tiene sentido porque no va a hacer nada. De acuerdo. Si piensa más en los negocios que en su religión, querrá mantener su tienda abierta. En cualquier caso, algo que la historia ha demostrado es que tiende a repetirse. ¿Verdad? Ah, sí. Si nos remontamos, creo que fue en el siglo XI cuando existía el Senado de Tus. Y en ese Senado legislaban contra quienes guardaban el sábado, lo que en sí mismo es un argumento a favor de que el sábado se guardaba incluso en ese siglo. Y si fue en el siglo XI o en el X, no estoy seguro. Pero en cualquier caso, ese
Senado determinó que el primer paso sería la confiscación de todos los bienes si no se alineaba con el sábado y el domingo. Y el siguiente paso serían penas de prisión más severas y el último paso sería la muerte. Así que hay una progresión y la historia tiende a repetirse. Quizás. También podemos aclarar a los espectadores, y quizás a quienes no son adventistas y ven esto, que no defendemos todo lo que sucede en el mundo en este momento. Coincidimos con la gente en que es un estado caótico total. Por supuesto. No estamos aquí diciendo que no queremos que nada sea moral por ese camino. Pero sí tienen problemas para entender por qué decimos esto. Quizás sea interesante revisar algunas de las explicaciones sobre lo que llamamos profecía. ¿Qué profecía declara lo que sucederá? Sí. Lo que me resulta muy interesante es que la primera etapa en la implementación de la marca de la bestia es comprar y vender. En otras palabras, es una medida económica para forzarte en una dirección específica. Sí. Observamos lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo, donde no hay una iglesia y un Estado oficialmente unidos, ya hay una tendencia en esa dirección. Están usando medidas económicas, por ejemplo, contra universidades, contra la conciencia progresista y contra varias organizaciones que no cumplen con estos problemas. Retirar grandes cantidades de dinero de las universidades y obligarlas a implementar medidas económicas. Si finalmente no funcionan y la situación empeora, darán el siguiente paso, el encarcelamiento. Y si eso no funciona, darán el siguiente paso. Así es. Como ha transcurrido la historia, no se puede legislar el reino de Dios. Dios mismo dice en las Escrituras que establecerá un reino y que toda la estructura del gobierno secular será barrida. Se convertirá en polvo. Será polvo. Será removida y el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será removido. Y esto terminará catastróficamente. Aunque él tenga la intención de ser complaciente, el resto del equipo no va a seguir ese juego. Bueno, cuando estaba hablando de la persecución y de cómo la gente estaba encadenada y cosas así, y dije, nos preocupa que esto vuelva a suceder, él dijo. Bueno, ¿no sería eso mejor que lo que está sucediendo actualmente? Sí, eso. Es exactamente lo que dijimos. ¿Acaso dos males hacen un bien? No. No. Otra cosa a considerar es que incluso ahora en Twitter X, algunos nacionalistas cristianos ya están discutiendo la pena de muerte. Sí. Sí. Puedes ver publicaciones donde hablan sobre si usarías tus derechos de la segunda enmienda para las leyes azules. Es como si la segunda enmienda tuviera que ver con las armas. ¿Por qué usarías armas en relación con un día de descanso? Y hay gente. No digo que sean famosos ni políticos ni nada, pero hay gente que está discutiendo esto. Y cuando alguien impulsa esto, es decir, va a suceder. El reino de Dios está dentro. Dios está reuniendo a su pueblo en su reino usando su palabra para guiarlos hacia los principios del cielo. Es una decisión personal. Y ese reino ha estado presionando desde que Cristo vino a este mundo y continuará haciéndolo. Y en la resurrección y el fin. Traducción, aquellos que han tomado una decisión personal. No por ley, sino por convicción del Espíritu Santo, comprenderán el reino de Dios y nadie más. En 1785, en el Memorial y Remonstrance contra las evaluaciones religiosas, James Madison escribió sobre la libertad religiosa que es apropiado alarmarse ante el primer experimento con nuestras libertades. ¿Quién no ve que la misma autoridad que puede establecer el cristianismo excluyendo a todas las demás religiones puede establecer con la misma facilidad cualquier secta particular de cristianos excluyendo a todas las demás sectas, que la misma autoridad que puede obligar a un ciudadano a contribuir con solo 3 peniques
de su propiedad para el sostenimiento de cualquier institución puede obligarlo a conformarse a cualquier otra en todos los casos. Es muy interesante hacer referencia a los primeros fundadores de Estados Unidos. No estaban a favor ni siquiera de unir la religión cristiana con el poder estatal porque invariablemente la humanidad intenta establecer una variante particular del cristianismo que, como revela la historia, siempre es consistente con una versión falsa. La sangre siempre corre cuando hay legislación sobre religión. Y la profecía está de nuestro lado. Podemos ver su desarrollo o es muy... Sabes, yo también mencioné que nos hubiera encantado preguntar si Babilonia ha caído. Pero aún así muchas. 2 veces fue la iglesia y el Estado los que cayeron, lo mismo en Apocalipsis ahora. Quieren ponerlo de nuevo. La Biblia dice cuando en el pasado, habría persecución, ya. Sabes, cuando hubo un gran avivamiento en el periodo de 1844. Los grandes avivadores en los Estados Unidos eran milenaristas. Estaban predicando que el reino de Dios estaba cerca y que iban a establecer el reino. Y en medio de este caos, Dios levantó a William Miller y él vino con un mensaje que era contrario a eso, es decir, el premilenialismo. A que Cristo vendría él mismo y establecería el reino y no que el hombre lo hiciera por él, porque eso nunca ha tenido éxito a lo largo de la historia y no creo que tenga éxito ahora tampoco, pero que el Dios del cielo lo establecería y es un hecho de la historia que solo una minoría aceptó la visión millerita. Se está extendiendo en el adventismo y es básicamente el único grupo que queda que predica el premilenialismo. Pero es tan profundamente bíblico. Cada uno de los principios que Cristo predicó acerca de su venida tiene que ver con el establecimiento del reino. Las profecías en Daniel, las profecías en el libro de Apocalipsis, los 10 dedos en el tiempo de estos reyes. Él establecerá su reino, los cuernos y los reyes, los 10 reyes en Apocalipsis, darán su poder a la bestia y serán contrarios a Cristo. Es una repetición de la historia. Y no sé si nosotros como denominación hemos hecho un trabajo suficientemente bueno para predicar el premilenialismo al mundo. Porque me parece que todo el mundo evangélico está en el otro carro tal como lo estuvo en el tiempo de los milleritas. Absolutamente. Sabes, una cosa que estaba planeando señalarle es cuando miras el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis. Ya sabes, está la advertencia y luego dice, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen descanso de día ni de noche. Así que existe este concepto de que los malvados no tienen descanso. Pero luego, si vamos a Mateo 11, 28-30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que existe este concepto de que los malvados no tienen descanso y los justos sí lo tienen. Y entonces es interesante que en el mensaje de los 3 ángeles, cuando habla, ya sabes, solo unos pocos versículos antes, está hablando de esta marca. O, ya sabes, en su frente o en su mano. Si obtienes esa marca, no estás descansando. No tienes descanso espiritual. Y yo creo que no es casualidad que Dios hable acerca de que los malvados no tienen ese descanso espiritual. Sí. Nos dice que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe en la verdad. En otras palabras, el único descanso que podemos encontrar en términos de nuestra salvación es descansar en la obra terminada de Jesucristo. Y decir que la observancia del sábado se basa en obras es un oxímoron. Porque, ¿cómo puede el descanso ser obras al mismo tiempo? Así que cuando entras en su reposo, entras en su obra terminada y eso está simbolizado por la culminación de la creación que tiene un memorial.
¿Qué es el Sabbat? Es fascinante para mí que Cristo en su entrada triunfal entró en Jerusalén el primer día de la semana y que toda esa semana esté documentada. Y luego, cuando llega el viernes, que es el día de preparación, entra en las horas. Mientras que los demás días se denominan días. El día de preparación está referenciado en horas. Era esta hora y esta hora y era la hora novena cuando Cristo murió, que eran las 3 de la tarde. Dejando muy claro que se acercaba el sábado y que faltaba poco tiempo para que él fuera colocado en la tumba y llegara el sábado. Así que en realidad es la antítesis o es el cumplimiento de la semana de la creación en la semana de la recreación. Una de las primeras cosas que hizo en la entrada triunfal fue la segunda purificación del templo. Y luego sus enseñanzas y luego convertirse en el Cordero de Dios. Y ese acto fue tanto una creación porque la recreación es en realidad incluso mayor que la creación. Así que es un espejo de lo que sucedió en la semana de la creación. Y desmantelarlo y eliminar la tipología cambiando los días no tiene ningún sentido. La entrada triunfal donde por primera vez fue reconocido como rey porque lo adoraron como rey y Mesías al entrar. Esa fue una copia exacta de la semana de la creación. Y por lo tanto, el sábado está en esa semana porque descansaron conforme al mandamiento. ¿Sabes? Tengo un clip aquí. Voy a tocar algo muy rápido con Doug. Solo para demostrar un poco lo que él realmente cree sobre algunas de las posiciones protestantes, por ejemplo, sobre el anticristo. Echemos un vistazo aquí mismo. Nerón persiguió a la iglesia desde el año 64 DC hasta el 68 DC. Pero su punto de vista exige que este libro se escriba antes del año 8070, lo cual es un argumento muy difícil de sostener en vista de la evidencia externa. Es más fácil de lo que piensas. Pero el punto es este. Si quieres creer que es fácil, no tenemos tiempo para ello ahora. El punto es que Nerón, que ocupaba el lugar correcto en el número de cabezas de la bestia, persiguió a los santos de Dios durante 42 meses. Una de las preocupaciones que creo que por supuesto tenemos es que al identificar a Nerón allí como aquel del que se habla durante los 42 meses de Apocalipsis y los 1260 días de Daniel. En última instancia, él está tomando las posiciones proféticas de Acazar en su Betio Aranis en sus y Apocalipsis que identificaron específicamente a Nerón como ese individuo durante los 42 meses. Así que estas son posiciones proféticas que en última instancia provienen directamente de los jesuitas y la contrarreforma, que es en realidad donde se construyen estas posiciones, se construye directamente sobre Roma. La mayoría de estas cosas secundarias como el futurismo post-jesuita, es todo lo mismo, proviene de los jesuitas. Es toda doctrina jesuita, de hecho toda la estructura de creencias apocalípticas del mundo evangélico se basa en la enseñanza jesuita y no en la Biblia. Sí. Bueno, sabes, creo que es importante que recordemos que cuando creces y te enseñan el descanso dominical desde tu juventud, eso es todo lo que conoces mientras creces. Está arraigado en ti y te metes en esta estructura de creencias. Es muy difícil cambiar. Creo que realmente se necesita el Espíritu Santo para ayudarnos a cambiar de opinión para que podamos ver la verdad. Y entonces, no deberíamos ser hostiles ni peyorativos ni nada hacia alguien que tiene estas creencias. En lugar de eso, deberíamos orar por ellos y decir, ya sabes, hay confusión ahí afuera y claramente no estamos de acuerdo con Douglas Wilson, pero no es que lo odiemos o que pensemos mal de él o algo así. Más bien, queremos que él vea la verdad tal como es en Jesús y que vea la verdad para que pueda ser advertido acerca de lo que viene sobre este mundo. Y espero que nuestra discusión aquí sobre las leyes dominicales y lo que viene cuando él empiece a verlo suceder y empiece a ver la persecución, espero que elija el lado correcto. Porque no quiero que él, reclame ni un solo ser humano más para su lado en esta gran batalla de controversia que va y viene.
Y entonces quiero asegurarme de que no parezca que esto es solo un ataque. Que no es. En realidad, estoy agradecido de haber tenido una conversación profunda con él, donde pudimos tener una conversación profunda y pacífica, y aprecio que él fuera muy educado y nos diera una hora completa de su tiempo para discutir con nosotros. Y por eso le agradezco que haya podido hablar con nosotros. Sí. Sí puedo decir algo rápido que se relaciona con nuestra discusión que tuvimos con Lennox y tal vez podamos dejarlo claro aquí para las personas que lo están viendo porque hubo bastante hostilidad en algunos de los comentarios que se hicieron en ese video con Lennox, condenándolo y todas esas cosas. Creo que debemos tener un espíritu de oración y compasión. Incluso Steven, cuando fue apedreado, no tomó represalias. Así que ese es el tipo de espíritu que debemos tener en este tipo de discusiones. Y el otro tema es que no dudamos de la sinceridad de ninguna de estas personas. Creo que son sinceros, ven el estado del mundo y todos están consternados por el estado del mundo y qué podemos hacer para corregirlo. Y el problema que planteamos es que el Estado que legisla la moralidad acaba conduciendo a cosas equivocadas. Y si podemos hacerles llegar este pensamiento, creo que muchos, cuando vean los acontecimientos que están sucediendo, y realmente quiero decir muchos, se darán cuenta de que van en la dirección equivocada. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. El reino de Dios es algo que sucede dentro de nosotros y no puede imponerse desde fuera. Y es esa decisión final la que determinará quién es parte del reino de Dios y quién no. Estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que creo que es importante que el pastor Wilson sepa es que fue nuestra gente la que presentó un escrito amicus congrat versus de Joy en defensa de la libertad religiosa de aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Así que apoyamos la libertad religiosa. Y sabes, un comentario que vi en el video de Linux, en realidad como seguimiento de estas discusiones y la influencia que están teniendo sobre otros, fue uno que realmente disfruté. Un pastor de la Iglesia de Cristo en Carolina del Norte. Él afirmó que incluso yo puedo ver fácilmente que no hay autoridad bíblica para cambiar el sábado, un día santificado y hecho santo por Dios. El domingo no es en absoluto el día del Señor. Hay una gran diferencia entre los 10 mandamientos y la ley mesaque. Que Dios bendiga a todos los hombres en esta discusión. Estoy muy feliz de que como resultado las vidas de las personas estén cambiando y estén viendo la verdad, y oramos para que más personas la vean a medida que pasa el tiempo. Y creo que ese era nuestro propósito original aquí, no necesariamente que creamos que podemos convencer a Douglas Wilson de la diferencia. Quiero decir que el Espíritu Santo es el que convence, pero más bien el punto de toda esta discusión es mostrar por qué creen de esta manera, cómo creen de esta manera. Y sabéis, tenemos que poder tener una respuesta para todo aquel que nos pregunte qué creemos. Entonces, sabes, Walter, dijiste que hay muchas formas diferentes en las que intentan conseguir apoyo para el domingo. Algunos dirán, ha cambiado en las escrituras. Otros dirán, la ley ha sido abolida o bueno, la ley es relevante, pero ya no tenemos por qué cumplirla. Y entonces, para cada uno de esos puntos específicos, como adventistas del séptimo día, si enfrentamos esta crisis, tenemos que ser capaces de dar una respuesta para cada uno de ellos. Si estás interactuando con alguien en tu vida diaria y esa persona se acerca a ti y comienza a hablar de ello y de repente parece tener más interés o conocimiento del que tal vez imaginabas anteriormente. Quizás sea un compañero de trabajo, quizás sea un amigo. Puedes explicar realmente tu posición. Y ese es el propósito de este tipo de video y de este tipo de discusión. No es algo que te pille ni nada parecido. En lugar de ello, simplemente estamos tratando de mostrar la lógica que hay detrás de esto y donde podemos pararnos basándose en las escrituras como nuestra guía firme. Amén. Amén. Ese es un lado y hay otro lado más. El problema está en tu propio corazón. ¿Cómo entiendes esto? Y ¿hacia dónde nos dirigimos? Llevamos años predicando que los acontecimientos que tienen lugar ante nuestros ojos ocurrirán. Hemos estado predicando que la marca de la bestia será implementada. Hemos estado predicando que se tomarán medidas económicas contra aquellos que no lo cumplan. Que eventualmente habrá un decreto de muerte. Y cuando la gente realmente vea que estas cosas suceden ante sus ojos,
podrán tomar conciencia de ello y tomar una decisión. Así que esto no es necesariamente para condenar a alguien, sino para informarles dónde estamos parados en la corriente del tiempo, porque el mismo Wilson dijo que pospone la venida de Cristo por más de 200 años, algo así como 260, no sé exactamente cuál fue el número que mencionó, al menos. Y no lo veo así. Cuando vean que estas cosas suceden, entonces levanten la cabeza, en otras palabras, pídanle a Dios que les impresione en cuanto a lo que es correcto y lo que está mal y tomen una decisión basada en las Escrituras y no en la coerción. Amén. Amén. Bueno muchachos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Heritaje Andope. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio tan especial. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal de YouTube. Además, visita Clash of Minds, ya que pronto habrá muchos videos